Buen día para todos, mi nombre es Camila Aldana y el día de hoy junto con mis compañeros Camila Cortés, Majo Trujillo y Jonathan Zárate vamos a explorar dos temas fundamentales en la lingüística textual. Estos son los tipos textuales y los niveles de especialización del texto. ¡Comencemos! Antes de centrarnos en los tipos textuales, es crucial entender qué es un texto. Entonces, según Bernardes, en su obra Introducción a la lingüística del texto, el texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana que posee siempre carácter social. Exacto, Majo. Este se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo, además por la coherencia tanto profunda como superficial. Todo ello debido a la intención del hablante de crear un texto íntegro y estructurado mediante las reglas del nivel textual y del sistema de la lengua. De acuerdo con los planteamientos de Fuentes Rodríguez, existe una necesidad evidente de clasificaciones tipológicas de los textos, una tarea aún pendiente en el campo de la lingüística textual. A continuación, exploraremos diferentes criterios de clasificación según el trabajo recopilatorio de García. En primer lugar, las tipologías que parten de características verbales influenciadas por el estructuralismo. Entre algunos autores se encuentra Bieber, quien basó su trabajo en el análisis de cómo se comportan 67 rasgos lingüísticos en un corpus de 481 textos que representan 23 géneros de uso común en el habla inglesa, como reportajes y biografías. Según Lureda, Bieber identifica 5 dimensiones de variación, lo que da origen a una caracterización empírica de 8 tipos de texto. Primero, 2 de carácter interactivo, interacción íntima interpersonal e interacción informativa. Segundo, 3 de índole expositiva, exposición científica, académica y narrativa general. 2 de origen narrativo, exposición narrativa y narración imaginativa, y además contempla el reportaje contextualizado y la persuasión subjetiva. Las tipologías que tienen en cuenta características pragmáticas ven el texto como un hecho pragmático, en el que el análisis considera la intención del hablante, la relación entre los interlocutores, la condición del oyente y el contexto comunicativo. De hecho, Welleck propone una tipología de carácter cognitivo, donde la secuencia o forma de los textos está estrechamente relacionada con procesos de categorización de la realidad a través del pensamiento. Claro, Jonathan. Además, esta tipología incluye los siguientes tipos de textos. En primer lugar, los narrativos, que relatan cómo algo o alguien actúa mediante verbos que indican acciones. En segundo lugar, tenemos los descriptivos. El proceso cognitivo dominante en este tipo textual es la indicación, construyéndose a partir del verbo ser. En tercer lugar, tenemos los expositivos. En ellos se habla sobre un tema mediante una estructura verbal que incluye el verbo ser con un predicado nominal o el verbo tener con un objeto directo. Finalmente, tenemos los instructivos. Estos indican cómo hacer algo a través de una estructura verbal imperativa. Ahora, dentro de los tipos textuales según criterios de clasificación múltiples, Brinker se enfoca en los rasgos que en la vida diaria distinguen clases de textos. Sobre esta base se proponen criterios de clasificación, entendido como propuestas tentativas para enmarcar los diversos textos. Estos criterios incluyen, en primer lugar, la función textual, que contempla los textos informativos, de contacto, apelativos, obligativos y declarativos. En segundo lugar, los criterios contextuales relacionados con el medio y el ámbito de acción del texto. Y finalmente, los criterios estructurales, que indican el tipo de tema textual y el tipo de despliegue temático del texto, distinguiendo entre textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos. Finalmente están las tipologías de varios niveles de clasificación. Estas abordan desde una perspectiva psicosociocomunicativa. Charado afirma que la definición de género discursivo implica la articulación entre 3 niveles, cada uno con sus elementos componentes. Los niveles sugeridos son, primero, el nivel situacional de las restricciones, que considera los datos externos que surgen cuando se construye un texto o un discurso. Segundo, la organización discursiva, que va determinada por las instrucciones situacionales. El tercero, las marcas formales, que tienen que ver con las ocurrencias formales en los diversos géneros. Finalmente, según Isabel Pizarro, existen 2 clasificaciones de textos. En primer lugar, las tipologías funcionales, que incluyen los textos expresivos, persuasivos o apelativos, y los referenciales o informativos. Ahora, las tipologías basadas en la finalidad retórica, que comprende los textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instrumentales. Por último, Pizarro aclara que estas tipologías no son excluyentes, sino más bien complementarias en muchos casos, como lo expresa Tosborg.
Por otro lado, Cabré presenta dos aspectos principales para analizar la tipología de los textos especializados: la variación horizontal, que está determinada por la temática, y la variación vertical, que está determinada por el grado de especialización. Además, Cabré distingue tres condiciones que determinan si un texto es especializado. Estas características pueden ser analizadas dentro de un texto matemático con las siguientes características. En primer lugar, encontramos la condición cognitiva. Un texto se considera especializado si conceptualiza los contenidos de acuerdo con los esquemas preestablecidos por las escuelas científicas. En este caso, tanto el autor como el lector deben tener conocimientos previos sobre temas específicos, como los grafos, la teoría de números, sistemas operativos, etc. En segundo lugar, tenemos la condición gramatical. Esto implica el uso de terminología específica y estructuras textuales que favorecen la sistematicidad en la presentación de la información. Este tipo de textos utilizan una estructura oracional compleja y con un vocabulario técnico preciso, como la notación matemática. En tercer lugar, tenemos la condición pragmática. Esta se refiere a los elementos que intervienen en la producción y recepción del texto, donde el usuario es un especialista, aprendiz o público en general. Por su complejidad, los usuarios de textos pueden ser estudiantes universitarios e incluso matemáticos profesionales. Pizarro y otros autores proponen tres criterios para clasificar los textos especializados. Primero, la temática especializada, que está relacionada con el léxico y el lenguaje. En primer lugar, encontramos los textos especializados, que como ejemplo podemos dar un artículo de investigación en medicina sobre el impacto de la hipovitaminosis D en la gastroparesia, que trata una temática, lenguaje y contextos especializados para expertos en el tema. En segundo lugar están los textos semi-especializados, que como ejemplo podemos dar una tesis de medicina sobre el patrón termográfico de las lesiones traumáticas de la mano, que a pesar de contar con una temática especializada, debido a que está diseñada por estudiantes para estudiantes y su intención comunicativa, se considera un texto semi-especializado. Y los textos generales o divulgación, como por ejemplo una noticia en un periódico sobre el fármaco Ozempic y si este puede mejorar la fertilidad de las mujeres con sobrepeso u obesidad. A pesar de su temática, esta columna está diseñada para usuarios no expertos en el tema o legos, y hace uso de un lenguaje no especializado en toda su extensión y tiene un contexto general. En segundo criterio es el público objetivo, clasificado en diferentes categorías: expertos, personas con un conocimiento especializado en un área específica de interés, aunque dicho conocimiento no es necesario que sea formal para que alguien pueda ser clasificado como un experto; semi-expertos o estudiantes de medicina, derecho, economía, etc. Y legos, o público en general, personas sin un conocimiento específico en un tema. El tercer criterio es la situación comunicativa, que contempla un contexto especializado, por ejemplo, una sentencia escrita por un juez para relatar una conclusión de un juicio específico. También el contexto semi-especializado, en el que un estudiante de Derecho podría redactar un texto informativo sobre dicha sentencia, o un contexto general, en el que un periódico publica el resultado de dicha sentencia, pero para un público general. Es importante destacar que la combinación de estas tres variables genera distintos niveles de especialización del texto. En resumen, hemos cubierto los tipos textuales y los niveles de especialización del texto en detalle, basándonos en múltiples autores y enfoques. Esta información es crucial, especialmente para aquellos que se dedican a la traducción de textos especializados, donde comprender la tipología textual y el grado de especialización es esencial para una traducción precisa y efectiva. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que toda la información presentada haya sido clara y útil para ustedes. Hasta la próxima.